Promotora de vivienda señala que la clase media sigue teniendo grandes dificultades para acceder a la vivienda. Además, aseguran que el cantón de San Pablo de Heredia fue el que presentó mayor expansión inmobiliaria el año anterior. Veamos y escuchemos. La clase media, con un rango de ingresos entre los 375.000 colones y los 750.000, es la que sigue teniendo más dificultad para acceder a vivienda digna en nuestro país. Así lo reveló el más reciente estudio sobre la situación de la vivienda y desarrollo humano en Costa Rica. Los factores principales tendrían que ver con el nivel de endeudamiento que tiene este sector de la población, además de que las empresas constructoras no ofrecen soluciones habitacionales de bajo costo que oscilen entre los 8 y los 25 millones de colones. Y determinamos que las familias que tienen ingresos entre 375.000 colones a 750.000 son las familias que menos acceso tienen porque tienen un bono de vivienda muy chiquito y un crédito también pequeño. Y esto está afectado fundamentalmente por el tema del endeudamiento. Obviamente tiene un impacto el tema de las tasas, pero las tasas han venido bajando, pero sí el endeudamiento está afectando muchísimo la capacidad de este sector. Además, el estudio revela que en el 2015 se entregaron 10.867 bonos de vivienda, la cifra más alta de los últimos 7 años, y por los cuales el Estado desembolsó 84.000 millones de colones. En cuanto a la colocación de bonos de vivienda, el país en el 2015 tuvo un buen nivel de colocación de bonos que es muy similar a los mejores años de colocación de vivienda, que realmente fueron 10.867 bonos de vivienda, que está dentro del promedio, y dentro de los últimos 5 años es el segundo más alto, lo cual es bueno para el país. Según detalló el estudio, el año anterior se construyeron solo en edificaciones residenciales unos 2,5 millones de metros cuadrados, lo que refleja una recuperación en este sector, ya que los niveles alcanzados son similares a los del 2007. El informe también detalla que San Pablo de Heredia es el cantón con más desarrollos inmobiliarios construidos y Heredia Centro es en el que menos viviendas se construyeron. Bien, y para hablar de este tema se encuentra con nosotros el ministro de Vivienda, Rosendo Pujol, y también Maynor Rodríguez, gerente general de FUPRAVI. Iniciamos con usted, don Maynor, tal vez pues, los principales alcances de este estudio que viene a dar o a revelar una situación que ya años anteriores se ha venido dando a conocer, que es la situación de la clase media, en la que cada vez tienen menos posibilidades de poder acceder a un crédito, y principalmente lo que se hablaba ahí es por el nivel de endeudamiento de sus salarios que tienen, lo que les imposibilita más poder acceder a un crédito. Sí, buenos días, un gusto de estar acá con ustedes. Bueno, el estudio tiene 4 partes, un primer capítulo sobre el tema del entorno nacional, el entorno económico, el cual nosotros determinamos que en el 2015 fue bastante positivo porque hubo tasas estables, ahora están tendiendo a la baja, el nivel de inflación muy controlado, la colocación del crédito en general aumentó en el país. Sí se destaca en ese apartado que el mayor crecimiento del crédito se da en dólares, lo cual hay que tener cuidado como sector. El segundo capítulo se refiere al tema del estado en las viviendas, el tema del déficit habitacional y de la cantidad de viviendas construidas, que efectivamente también hay resultados muy positivos. El 2015 a nivel de construcción residencial es bastante similar a lo que se dio en los picos del 2007-2008, lo cual es bastante bueno para el país, para el sector. La cantidad de viviendas construidas es alrededor de 25.000 unidades, lo cual es un dato bastante bueno. Y a nivel de colocación de bonos también es el mejor dato de los últimos 7 años, con 10.867 bonos. Además, destacamos en el informe que un elemento muy importante es que en el 2015 se colocaron casi 1.000 bonos de vivienda para el tema de mejoramientos, que es un aspecto bastante importante, porque según las estadísticas el déficit está más marcado por la calidad de las viviendas que por el faltante de las viviendas. Entonces, el hecho de que como país estemos aumentando la cantidad de subsidios asignados al tema de mejoramiento de vivienda es bastante bueno. El tercer capítulo sí se refiere al tema del acceso a la clase media, en donde se determina que las familias que tienen más dificultades para accesar a una vivienda son las que están entre
375.000 a 750.000. Y hay dos efectos muy importantes: el efecto tasa de interés, que tiene un impacto en el acceso, y el otro es el tema del endeudamiento. Y el capítulo 4 es un capítulo que se refiere al tema del desarrollo urbano, hacia cómo ha crecido la ciudad, sobre lo importante que es seguir haciendo esfuerzos para que la ciudad sea más densa, más compacta, para poder aprovechar mejor los servicios. Eso es un gran resumen. Ahora, el problema acá en este estudio podríamos concentrarlo justamente en el tema de la clase media. Estamos hablando de un porcentaje muy grande de la población, don Maynor, que no tiene acceso o le cuesta mucho acceder a los créditos para vivienda. Y es, como decíamos, un porcentaje muy importante de la población. Sí, en realidad el país, para los estratos de población de 375.000 colones, tiene muy buenas oportunidades, porque el sistema el subsidio en Costa Rica desde hace casi 30 años ha sido bastante bueno. Es un sistema muy exitoso, con cosas por mejorar como todo, pero ha sido un sistema estable, con mucho éxito. Entonces las familias de menos ingresos sí han tenido esa oportunidad. Pero las familias que están entre el estrato de los 370 a los 750, por el modelo de subsidio que nosotros tenemos, se crea una caída importante, porque las familias que tienen ingresos de 374.000, por dar un ejemplo, pueden acceder a un bono de vivienda de 20 millones o más, hasta 20 millones o más. Pero las que ya ganan entre 376, las que se pasan de esa barrera, ya obtienen un bono de vivienda de por unos 4, miles de colones más. por unos miles de colones más. Ya el bono de vivienda que se les asigna es 4 o 5 millones, en el caso de bonos ordinarios. Y el crédito, pues, para esos estratos, dependiendo de la tasa de interés y del endeudamiento, el crédito podría andar entre 8 millones a 17 millones de colones, lo cual, si en el mejor de los casos, la familia podría llegar a un monto de solución de 25 millones de colones si no tuviera endeudamiento, si tiene una tasa baja. Pero si tiene endeudamiento, el monto de solución va a llegar a 12 millones de colones, lo cual en el mercado no existen opciones para que una familia de clase media vaya a una feria de construcción o vaya a un proyecto a poder comprar una vivienda. Entonces sí se requiere una serie de acciones que necesitamos enfocar como país para poder apoyar a este sector. ¿Comparte esa visión Rosendo Pujol, ministro de Vivienda? Sí, en general estamos de acuerdo. Creemos que este es un esfuerzo importante para hacer un análisis de la realidad de vivienda del país. Compartimos que para la clase media es difícil, digamos, adquirir una vivienda, y que el Estado, pues, con los fondos que tiene, está concentrado en la gente de menores ingresos, específicamente el estrato 1 y 1,5. Sin embargo, usando las cifras de toda la administración hasta finales de agosto, tenemos que hemos entregado, bueno, ya a este momento ya vamos más de 25.000 bonos, pero de esos yo calculo que aproximadamente 4.000 o 5.000 están en ese estrato de 1,5 a 3 que FUPROVI se concentró, digamos, en que no tenía acceso a la vivienda. Entonces, en realidad, el sistema no atiende solamente a los más pobres, sino que también atiende a la clase media baja. Saberlo exactamente es difícil, pero ¿cómo? Pero, o sea, ¿por qué? Porque la gente tiene ya lote y entonces simplemente se le da el bono ordinario. Esa es una forma de contribuir indirecta. O sea, una gran parte, un total déjeme ver acá, a lo largo de toda la administración, casi 18.000 bonos han sido entregados a gente que ya tiene lote. Entonces, en ese sentido, no son los más pobres de los pobres, simplemente estamos ayudándole también a la clase media baja, que de alguna manera pudo obtener un lote, ya sea por herencia o por donación de alguna parte. O que se endeudan también por aparte. Se pueden endeudar con la compra del bono, exacto, del lote, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el sistema cubre más que la gente extremadamente pobre. Y obviamente nosotros continuamente estamos sujetos a presiones por todo lado, y una de las presiones es que los fondos de FODESAP son para los pobres o para los más pobres. El argumento que yo tengo, digamos, y por ejemplo en el estrato 3 tenemos 1.051 bonos, eso es clase media.
pero eso no necesariamente es malo, porque quiere decir que el sistema, aunque se desborda un poquito, esos bonos son muy pequeños. Por ejemplo, el estrato 3 recibe apenas el 4.24% de los recursos que se nos dan. ¿Qué significan cuánto en millones? Alrededor de 6 o 7 millones. Significan 4.548 millones que dividido entre 1.050 nos da como 4.5 millones por solución, ¿verdad? Mientras que la estándar de bono ordinario es 6,5 millones. Ahora, don Rosendo, esta es una solución, podríamos decirlo, parcial al tema de la necesidad de la clase media. Usted dice que sí se le da respuesta a través de los bonos, pero lo cierto es que no hay una respuesta o se está buscando una respuesta integral a la necesidad de financiamiento para la clase media. Es que el problema central de la clase media es las altísimas, pero altísimas tasas de interés reales. Y nosotros hemos venido insistiendo en eso. En un país que tiene inflación de 0,5%, tener tasas de vivienda como FUPROVI analiza, aunque ya han bajado de 10%, es realmente demasiado alto. Entonces la diferencia que tenemos con FUPROVI es que, y bueno, la verdad es que FUPROVI refleja lo que piensa el sector privado en este país, ¿verdad? Que es que el Estado tiene que subsidiar esas tasas de interés. Y nosotros decimos que no, que lo que tiene que bajar son las tasas de captación. Hay algunas cooperativas que están captando al 8 y al 9% para un año o 2 años. Esas tasas de captación son demasiado altas y las tasas de intermediación también son demasiado altas. O sea, el sistema financiero de Costa Rica tiene una de las tasas de intermediación más altas de toda América Latina y yo diría que casi que, o por supuesto mucho más alta que los países de la OECD. Eso no puede continuar, eso tiene que bajar, especialmente cuando la tasa básica ya está en 4.7%. Entonces, yo creo que ese realmente la contribución mayor que el Estado costarricense ha hecho para facilitarle la adquisición de vivienda a la clase media es bajar las tasas de interés, tanto la interbancaria como la tasa básica, que es producto de ese clima macroeconómico que muchas veces algunos costarricenses no valoran, pero que en realidad las cifras macroeconómicas costarricenses son las mejores de América Latina en este momento, me atrevería a decir. Entonces, pero eso no se refleja en que las tasas de interés que se le dan a las familias de clase media tengan valores razonables. Entonces, ¿qué consideramos razonables? Menos de 8%, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso facilita, usando los cálculos que el propio FUPROVI hizo en este estudio, y yo invito a toda la gente a revisarlo porque realmente ilustra y hace análisis. Podemos tener algunas discrepancias, y hay algún problema ahí de unos datos, pero que hoy no voy a mencionar. Pero el tema central es que si usted tiene una tasa de interés un 1% más baja, puede tener un préstamo de 1 millón o 2 millones más alto. Entonces, en ese sentido, ese desfase se va. Hay una cosa que sí quiero insistir en que tenemos total acuerdo con FUPROVI. La cultura de endeudamiento y la cultura de ahorro en Costa Rica tiene que cambiar radicalmente, especialmente entre la gente más joven. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si alguien quiere comprar una casa o conseguir una casa para su familia, tiene que empezar ahorrando para la prima lo más pronto posible y tiene que sacrificar un montón de gastos. Y aquí hay una paradoja. Resulta que tal vez algunas entidades financieras le pagan muy poco por sus ahorros, pero hay otras, como acabo de mencionar, que pagan un montón por los ahorros. Entonces es posible encontrar situaciones en donde usted puede ahorrar con una buena tasa de interés y rápidamente, bueno, no tan rápidamente, pero poco a poco construir esa prima necesaria, porque eso es vital para la posibilidad de accesar a una vivienda más grande o mejor. Y yo sigo insistiendo que no todo el mundo necesita una vivienda, puede ser vivienda de alquiler también, y ahí también estamos un poco cojos y estamos analizando cómo entrarle a la vivienda de alquiler también. Don Maynor, ¿hay elementos sustanciales que permitan que esas tasas de interés puedan ir bajando un poco, por lo menos un 8 o 7.5%, porque ustedes hablan del 10% a 30 años? Pero don Rosendo menciona que principalmente ahí radica la discrepancia con la clase media. Sí, bueno, hay que recordar que este estudio se refiere al 2015, ¿verdad? Hacemos el corte en el 2015 y sí, efectivamente, como dice el señor ministro, las tasas han venido bajando, lo cual es
bastante bueno. Ya uno puede encontrar tasas del 8, el 9%, en algunas entidades financieras, 8 y algo. Eso es bastante Fijas. bueno. Algunos años fijas y otros años variables. Lo que pasa es que aquí hay 3 efectos en el mercado financiero que es importante mencionar. Un efecto es que el mercado financiero nuestro es bastante imperfecto y bastante distinto al mercado financiero en general en América Latina y más allá. Porque el mercado financiero nuestro es un mercado que está muy topado por la colocación del gobierno, por la necesidad que tiene el Estado de captar recursos por el déficit fiscal. Entonces, este es un mercado, aparte de que es pequeño, porque es un mercado muy pequeño para el sector financiero, tiene el elemento de que el gobierno es el principal cliente de las captaciones. Entonces, eso genera una distorsión importante en el mercado y obviamente tiene un efecto en las tasas de interés. Y el otro elemento que hay acá, hay un tema de los encajes, ¿verdad? Las entidades financieras tienen encajes, que un encaje no es más que un impuesto, ¿verdad? De una u otra forma, y hay bastantes encajes y demás, y bastantes regulaciones que tienen las entidades. Entonces, ahí hay un tema que sí hay que resolver como sector y como gremio del sector bancario, pero sí hay una tendencia a disminuir las tasas, y sí la tasa es un elemento fundamental. El otro elemento es que nosotros tenemos que ir cambiando la cultura de que queremos una casa, de que pensamos en casa hoy y la queremos en 3 meses. O en diciembre decimos, yo quiero casa y la quiero en enero, como voy a ir a la feria en marzo a conseguir una casa. Esa actitud del ciudadano costarricense tiene que cambiar. Y tenemos que ir un poco más como hay otros mercados más maduros en América Latina y otros lugares, donde la gente tiene que ponerse una meta de tener casa a 18, 24 y a 36 meses. Nosotros como costarricenses no tenemos esa cultura, y aquí hay que hacer un esfuerzo para ir educando a la población de que si yo quiero casa, tengo que ponérmelo como una meta, como un sueño, y que eso tiene un proceso, que eso lleva una serie de acciones que tienen que ir, pero no son de corto plazo. ¿Por qué no son de corto plazo? Porque las familias no tienen el acceso, no están preparadas para eso. Y el efecto de que no tienen el ahorro es uno, y por otro lado tienen el endeudamiento. Y aquí en el estudio hay un dato que es muy revelador y muy importante, es que analizamos la capacidad teórica de las personas, de cuánto pueden obtener de crédito, y analizamos también personas en esa misma condición, cuánto crédito obtuvieron en los 3 o 4 años anteriores. Y lo que se demuestra es que la gente tendría una capacidad teórica de un monto de crédito, y la realidad, lo que le dieron las entidades financieras durante ese periodo de los 3, 4 años pasados, fue del 40 al 50% de su capacidad teórica. ¿Qué quiere decir eso? Que si podían obtener 20 millones, en realidad solo pudieron obtener de 8 a 10 millones de colones, porque su capacidad, porque su endeudamiento no les permitía asumir más. Y uno puede culpar aquí a la población porque se endeude, pero la verdad que es muy sencillo hacerlo, pero la verdad que este es un país caro, ¿verdad? Para vivir, y la gente quiere que sus hijos estudien, y la gente quiere tener una serie de cosas. Sí hay temas culturales de que las necesidades de la población han cambiado y demás, y sí hay un esfuerzo que hacer en el tema de educación financiera. Creo que como sector, como país, tenemos que hacer un esfuerzo para que podamos educar financieramente a nuestra población. Y lo que hay son esfuerzos aislados. Entonces, nuestra propuesta en el informe es que estas acciones de educación financiera, de promover mucho más el ahorro, tienen que ser esfuerzos más integrales, más gremiales, más de distintos sectores, para que realmente podamos tener un efecto positivo. Don Rosendo Pujol, ministro de Vivienda. Bueno, primero que nada yo quisiera completar lo que dije anteriormente con respecto a la clase media. El Estado costarricense tiene varios mecanismos para ayudarle a la clase media. El primero es el sistema de ahorro y préstamo del INBU, que está funcionando con tasas de 9% en este momento, con ahorro sin intereses por un tiempo, y que luego se puede convertir en un préstamo. Ese sistema está siendo revitalizado y se está analizando la posibilidad de bajar esa tasa de interés del 9 al 8 o al 7,5%. Lo segundo es FONAVI. FONAVI es una parte del Banco Hipotecario de la Vivienda, y le presta a las entidades autorizadas para que le presten a la clase media. A finales del año pasado, el monto que se le había prestado a las entidades
era de 98.000 millones y este año ya ha aumentado como en 14.000 millones adicionales y se espera que llegue todavía 5.000 millones más en lo que falta del año. Entonces, en ese sentido hay un mecanismo que permite que el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda tenga más recursos para clase media. Estamos tratando de que esos montos, que hay 7 entidades topadas, eso quiere decir que no se les puede prestar más porque llegaron al límite del capital del banco, que el límite es 20%, pero como el banco tiene tan pocos clientes y tiene, digamos, una cartera tan segura en términos financieros, creemos que ese tope debería ser subido para algunas entidades lentamente, pero moviéndose un poquito más arriba, 25%, etcétera, lo que nos permitiría ampliar enormemente el crédito para esa clase media. También las dos mutuales están consiguiendo, aunque están en la parte final del acuerdo, la Mutual Alajuela y MUCAP, están consiguiendo un préstamo de $25 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica, en proceso en el que intervino la señora viceministra, y entonces a mí me parece que ese es un paso también para fortalecer el financiamiento de la clase media. Hay un cuarto punto que yo quisiera decir, y es que parte de las reservas de diferentes instituciones públicas como el INSS, como la Caja del Seguro Social, se destina a vivienda, con algunas restricciones y tal vez de formas que tal vez no sean demasiado convenientes, pero también se le da espacio a la clase media. Y ni qué decir del Banco Popular y otros bancos públicos del país. El préstamo, me decía una vez alguien del Banco Nacional hace varios meses, o sea que no creo que sea un secreto bancario, que el préstamo promedio de ellos para vivienda es como 15 millones de colones, de tal manera que no estamos hablando de cifras estrambóticas y esto es muy importante, la gente tiende a pagar antes de que se venza el préstamo. La gente trata de salir de esa deuda lo más pronto posible, lo que quiere decir, bueno, puede decir muchas cosas, pero una de las cuestiones es que la plata podría rotar más si supiéramos manejar. Y yo creo que tenemos otro problema, no tenemos mercados secundarios de viviendas. Entonces la gente y las viviendas que estamos vendiéndole a la clase media son demasiado buenas. Entonces, comillas, todo, ¿verdad? ¿Con mercado secundario qué estamos diciendo? Con mercados es que las dos cosas están relacionadas. En realidad nosotros tenemos un mercado primario, digamos, en donde hay un 40%, usando las cifras de ustedes, ¿verdad?, que son procesadas de las cifras oficiales del Estado, como un 40% son viviendas de menos de 40 metros, por ejemplo. Y tenemos otro 15% que llega hasta 75 metros, ¿verdad? Pero sin embargo, el resto del mercado tiene cifras altísimas. Y eso en parte es porque la gente trata de comprar la casa que le va a servir en las próximas 3 décadas. Eso es terrible, porque lo que yo voy a comprar o lo que yo puedo imaginarme en las 3 décadas, por supuesto nadie se imagina que los hijos se van a ir de la casa. Antes de eso, es una casa grande con todas las comodidades, etcétera, pero que en realidad de momento no puede pagar. ¿Por qué el mercado secundario está relacionado con eso? Porque en otros países la gente está continuamente comprando y vendiendo viviendas, de tal manera que ellos pueden empezar con una vivienda mucho más pequeña, solamente un estudio, solamente una habitación, y eso haría que las viviendas fueran mucho más baratas y harían que las parejas jóvenes o con un hijo, por ejemplo, o una hija, pudieran tener esa vivienda. Posteriormente podrían cambiar a una vivienda mayor. Y eso también tiene que ver con la estructura de la ciudad, porque digamos que en el centro de la ciudad tal vez una pareja sin hijos se siente más cómoda que una pareja con hijos. Entonces, en cierta manera, necesitamos crear ese mercado secundario donde la gente pueda sentirse cómoda vendiendo la casa a otras personas y comprando una más grande posteriormente. Y eso está muy poco desarrollado en Costa Rica y creo que es un desafío pendiente. No estoy tan seguro que sea solo de nosotros como ministerio, pero es de todo el sector de vivienda. Bueno, pero de hecho aquí en el centro de San José y en otras partes hemos visto estas torres de apartamentos que son realmente pequeñas, pero los precios no son necesariamente baratos, ¿verdad, Omaino?
No, bueno, en realidad esto ha ido cambiando, ha ido teniendo una tendencia. Hace unos 10 años veíamos muchas torres con apartamentos de un nivel de 60, 70 metros y todos sobre los 120,000, 130,000 dólares. Sin embargo, en los últimos tiempos y en las últimas Expo Construcciones y en el informe se hace un análisis de la oferta de la última Expo Construcción que se dio, donde analizamos 125 empresas y ya se empiezan a dar soluciones que son menores a los 100,000 dólares. Ya hay apartamentos en edificios en San José que cuestan 85,000 dólares, 90,000 dólares. Y es muy interesante, ya son unidades que son de 35 metros cuadrados, que eso es mucho más pequeño que una casa típica de vivienda de interés social, unidades de 42, 44, y ya en los últimos parámetros que hemos visto, el 80% de estos grandes edificios que están construyendo son unidades menores a 45 metros cuadrados. Eso quiere decir que ya hay una tendencia de la gente a comprar espacios más pequeños, pensando posiblemente en lo que el señor ministro dice, en una primera vivienda, en un primer esfuerzo, comprándolo en una zona que es muy atractiva por ser la ciudad, por ser San José, por tener todos los servicios y posiblemente pensar en que ese apartamento lo puede alquilar después o que lo puede vender para hacer una segunda vivienda. Nosotros sí planteamos en el informe que hay algunos instrumentos que podemos explotar más y es el tema del bono de vivienda. O sea, creemos que hay una idea en la población costarricense que el bono de vivienda es solo para las familias más pobres. Y si bien es cierto, está orientado a eso y la mayoría de bonos está en esa misma línea, hay que hacer, en nuestra opinión, una campaña de que las familias que ganan de 1,5 millones de colones hacia abajo tienen derecho a un bono de vivienda. O sea, la gente no tiene en su mente que puede accesar a un bono de vivienda para tener una casa para todas aquellas familias que ganen de 1,5 millones de colones hacia abajo. Porque hay familias que ganan 1 millón y no tienen esa idea. Claro, hay algunas condiciones, algunas limitaciones y demás, pero eso genera una oportunidad para ayudarle a la gente a obtener al menos una parte de la solución. Perfecto, don Maynor. Vamos a cerrar esta entrevista con un par de comentarios que tenemos aquí de redes sociales y nos dice Rafael Rivas Duca: una Costa Rica ligada al sistema bancario que es rica y el resto que raya en la pobreza. Las tasas de interés abusivas son la forma en que se produce esta brecha. ¿Cuándo se eliminarán esta distorsión? Las tasas de usura deben acabar. Y nos dice Alonso: don Rosendo, se sigue dando bonos a personas que tienen casa. ¿Cómo controlar esto? Así muy brevemente, don Rosendo, tal vez contestarle esta consulta a nuestro amigo. Sobre el último punto, quiero denuncias concretas sobre casos concretos, porque no creo que el sistema tenga tantos casos como estos. Las tasas de interés tienen que bajar, estoy de acuerdo, son de usura, pero no puede ser una orden del gobierno central de la República, tiene que ser presión a los bancos comerciales del Estado, que deberían ser los primeros en bajar las tasas, pero también la comprensión de las cooperativas y de otras entidades de ahorro y préstamo de este país. Perfecto. Don Maynor, tal vez a modo de cierre muy brevemente. No, en realidad nosotros creemos que el 2015, en el análisis que hacemos, muestra que el país ha tenido mejorías, hay una pequeña disminución del déficit, aumentó la colocación del crédito, las tasas están bajando. Creo que el país está teniendo mejoras y yo creo que la población, si quiere vivienda, tiene que pensarlo en el mediano y largo plazo y no en el corto plazo. Bien, muchísimas gracias al ministro de Vivienda y también al gerente general de FUPROVI.